Hablemos acerca del caso Fundaciones, que sigue sumando capítulos. Ahora se suma una nueva declaración del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Él ayer advirtió una serie de debilidades del diseño institucional, así las llamó, y propuso 8 medidas para regular las transferencias a organizaciones no gubernamentales. Sobre los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, el jurista señaló que podrían no existir necesariamente grandes hallazgos o algún tipo de incumplimiento. Y en el gobierno concordaron en la necesidad de fortalecer la regulación, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, respondió a la UDI, que lo apuntó como posible autor intelectual de estas defraudaciones, y pidió sustentar las acusaciones con pruebas y no solo con declaraciones. Néstor Aburto con nosotros con más detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer había expectación en el Congreso y habían expectativas también sobre la posición que marcaría el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Expectativas que eran diversas, algunas sobre la dureza que podría utilizar, similar a la posición que marcó, algunos lo van a recordar, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, y también la última parte de la expresidenta Michelle Bachelet, en que no dudó, incluso utilizando la autoridad, su cuestionado pájaro, el Contralorito, en ser implacable sobre los inicios de las denuncias que habían en materia de corrupción bajo esas administraciones. Sin embargo, la presentación estuvo diametralmente distinta a esa posición de aquel Jorge Bermúdez cuando recién iniciaba su periodo. De hecho, una serie de debilidades, marcó varios puntos. Entregó una serie de debilidades del diseño institucional en que advirtió Jorge Bermúdez ayer ante la Comisión de Vivienda del Senado, en que dijo que sobre el caso Fundaciones, comenzó enumerando 10 puntos que a su juicio deben contar con modificaciones sustantivas. Por ejemplo, dijo Bermúdez que existe falta de densidad normativa en las transferencias que se realizan por parte de entidades a organismos no gubernamentales, e informó de la presencia de una excesiva discrecionalidad en modificaciones presupuestarias, en definición de proyectos que se financian por vía de transferencia, y también en la utilización de la asignación directa. Desde que estalló públicamente el caso registrado en Antofagasta, que está envuelta, recuerden ustedes, la Fundación Democracia Viva, ligada justamente a Revolución Democrática, la Contraloría ha recibido, dijo, 172 denuncias de posible corrupción a lo largo de todo el país. Y ahí es donde advirtió que se debe fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, indicó que esta cuenta con grietas, por lo que no necesariamente, dijo Bermúdez, van a haber grandes hallazgos. Esto de entrada lo anuncia. Bermúdez puntualizó que puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento de la normativa. El problema que tenemos acá es que hay una muy baja densidad normativa, es decir, muy pocas reglas para poder, por ejemplo, hacer el contraste a propósito del trámite de toma de razón. El problema está en que la normativa que usted tiene es muy baja. A uno le puede parecer, y de hecho a mí me parece, que esto está contrario a la ética pública, contrario a la integridad, pero desde el punto de vista de la legalidad, la densidad normativa que aquí hay es escasa, y por lo tanto lo que hace la Contraloría es un contraste de legalidad. Entre las propuestas planteadas por el Contralor, que dicho sea, le quedan menos de 5 meses en el cargo, tendrá que irse el 1 de diciembre, después de 8 años ejerciendo ese rol, se encuentra, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda dicte un instructivo de aplicación general sobre el contenido de convenios de transferencia para asegurar que los recursos públicos transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron asignados. En el corto plazo, Bermúdez también sugirió que se establezca una obligación de rendición de cuentas y que se exija en los convenios la constitución de garantías para a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos, dijo en esta misma comisión. ¿Quiénes forman parte de esa comisión? Estaba el senador de la UDI, David Sandoval. ¿Qué dijo David Sandoval? Dijo que en el caso Fundaciones deja una lección dura, ya que quienes se han visto perjudicados son quienes viven en campamentos. Mientras que la senadora de RN, María José Gatica, destacó las propuestas que entregó el Contralor en la comisión.
una lección dura, porque en definitiva lo que estamos hablando de esta situación es que le estamos sacando la plata, estamos hablando a la gente que está en campamento. Yo en realidad recojo y tomo el guante de las oportunidades para poder mejorar la fiscalización y obviamente que todo lo que tenga que ver con mejorar estos mecanismos que a ustedes también les puedan servir, obviamente que lo vamos a tomar. El Contralor lo que hizo alusión el día de ayer, el artículo 23, que recordemos fue introducido bajo la última administración de Sebastián Piñera y que busca la obligatoriedad del concurso, es decir, que no haya la discrecionalidad de parte de la autoridad en la entrega de las platas. Eso es el espíritu del artículo 23. Sin embargo, lo que señaló el Contralor el día de ayer, que es algo que nosotros dimos a conocer acá en Bio la radio, tiene que ver, para poder explicar qué fue lo que pasó acá, tiene que ver con una decisión que es netamente del gobierno central, es decir, pasa por el Palacio de la Moneda evidentemente, y que tiene que ver con las modificaciones de glosas presupuestarias. Es decir, el artículo 23 dice que todo aquel convenio debe pasar por un concurso público, es decir, que hayan garantías donde todos puedan participar. Si son fundaciones, que sean todas las fundaciones que puedan o que tengan el talento para hacerlo. Si es el mundo privado, todas las empresas que quieran o puedan participar, que puedan tener boletas de garantía. Bueno, quienes han funcionado con el sistema público saben muy bien cómo opera en eso. Sin embargo, la vuelta a esto es la modificación de la glosa, que va con la firma de Javiera Martínez de Revolución Democrática y que pertenece al Ministerio de Hacienda porque es la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Por eso es tan importante los ojos y lo que puede hacer también el Ministerio Público, que más adelante lo vamos a revisar en la DIPRES, pero también en la Subdere bajo la era de Miguel Crispi, también de Revolución Democrática. Ayer hablaron, obviamente, a raíz de lo planteado por el Contralor Jorge Bermúdez. La ministra vocera, Camila Vallejo, fue consultada por los dichos del Contralor y también por las propuestas que planteó en esta comisión. La secretaria de Estado señaló que las declaraciones abren la siguiente interrogante: ¿hay que mejorar la normativa? Y su respuesta fue que sí hay que mejorarla, y para eso, dijo, es lo que están trabajando. Lo que señala es que a veces, claro, efectivamente, en general hay cosas que se ven poco éticas, pero no necesariamente son incumplimiento de la normativa. Y ahí es la pregunta que viene, si hay normativa que hay que mejorar. Y nosotros sí creemos que hay normativa que mejorar, porque el espacio para la designación arbitraria de recursos, aunque eventualmente no incumpla la normativa, porque eso está sujeto a sumario, investigaciones sumarias, etcétera, ya es un problema que hay que resolver. Desde que estalló el caso Fundaciones, han sido múltiples las denuncias que han ingresado, se han presentado ante la opinión pública. Nosotros hemos puesto sobre la mesa, otros medios también. Han jugado un rol súper importante los medios regionales, los medios chiquititos, los medios que están en internet, las radios, que han hecho su propia contribución al debate respecto a lo que ha venido ocurriendo. En muchos casos, la normalidad sobre las modificaciones a las glosas presupuestarias son evidentes, mientras que en otros la triangulación entre familiares de concejales, de alcaldes, de gobernadores, de parlamentarios, etcétera, 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 también queda sobre manifiesto al ver y al revisar la constitución de esas fundaciones que en muchos casos tienen empresas relacionadas. Desde que estalló todo esto, como ya les decía, ha habido un debate público también en redes sociales. Ayer la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, apuntó sus dardos contra el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Giorgio Jackson. A través de un oficio, la parlamentaria presentó una serie de antecedentes que involucran al gobierno regional metropolitano, o sea, al gobierno regional de Santiago, y la Fundación Programa Presente, en la que figura como directora de proyectos Carmen Gloria Jackson, hermana del ministro. Según denunció, el organismo se habría adjudicado recursos públicos para un programa de reinserción escolar a través del GORE. La diputada Medina aseguró que el hecho debe al menos investigarse, mientras que su par de la UDI, Sergio Bobadilla, indicó que Giorgio Jackson tiene que asumir responsabilidades, siguiendo la misma línea de la directiva de su partido, que este lunes acusó que la autoridad podría estar detrás de un ilícito. ¿Qué es lo que se ofreció? Si hay seguimiento de todo lo que ha hecho la Fundación, todos los antecedentes para que esto sea transparente, porque nos parece gravísimo si en este caso se da tráfico de influencias. Yo creo que son demasiados los antecedentes que involucran directamente a este ministro con estas organizaciones que se han concertado para defraudar al fisco. Pero Jackson se defendió y aseguró que no tiene nada que ocultar.
instando tanto a la diputada Medina como a los legisladores de la UDI a entregar los antecedentes a la justicia en caso de que los tengan. Considero que es muy grave que tanto la bancada de la UDI y en este caso otros parlamentarios y parlamentarias busquen tratar de inducir una sospecha respecto a lo que no se ha aportado absolutamente ningún antecedente vinculante. Si es que tienen algún antecedente, que lo presenten a Fiscalía, a la Contraloría General de la República y se despeje, pero que no se intente tratar de confundir a la ciudadanía tratando de mezclar temas para tratar de enlodar la imagen de un u otro integrante del gabinete. La fundación en cuestión, en la que trabaja la hermana de Giorgio Jackson, no ha recibido, al menos en el sistema público, del gobierno central, es decir, por ejemplo, del ministerio que dirige su hermano o de alguna otra de las secretarías de Estado. No es el caso, digamos, que queda evidente en la asignación de recursos desde el GORE, desde el gobierno regional, que es un poco lo que ha pasado. Recuerde que aquí hay varios escenarios. Están, por un lado, las corporaciones municipales, que también están en la mira desde hace mucho tiempo. Luego vienen el gobierno central, que es como se destapa Democracia Viva, que son asignación a través de convenios, que para que no vaya una toma de razón el convenio, se realizaron varios, 3, casi por las mismas características, en un corto plazo, para poder pasarle los más de 400 millones de pesos. Y está el tercer escenario, que es el que se abrió en los gobiernos regionales. Gobierno regional de Antofagasta, ya lo sabemos, con la pintura de fachada, el gobierno regional del Maule, donde hay 2 escenarios. Está el escenario de la entrega, pero además de la petición de que se contrate gente. Y está el otro escenario que tiene que ver con la región de la Araucanía, que es similar a los otros, donde tendrían algún tipo de relación o se conocerían a quienes se les asigna una fuerte suma de dinero para la administración a través de fundaciones. Eso es el estado de arte. Aquí está, más adelante ustedes lo van a revisar, las investigaciones judiciales, pero en materia política, como usted escuchó, el Contralor ayer, lejos de ese Contralor de cuando recién había llegado en la era Bachelet, luego con Sebastián Piñera, con Contralorito, donde apenas se hacía una denuncia, Contralorito lo confirmaba y era duro respecto a la posición. Hoy día tenemos a un Contralor que va de salida, que le quedan 5 meses, que seguramente está pensando también en su futuro, donde parecía más un Contralor en una mesa donde está haciendo propuestas, que en una comisión que busca investigar y llegar a la verdad de lo que pasó con las transferencias de estos enormes montos. Ya van cerca de 15.000 millones de pesos que investiga la justicia, y esto podría eventualmente seguir subiendo. A ver, el debate es cómo separar en primer lugar la paja del trigo, ¿no es cierto? Porque está bien, pueden haber personas vinculadas a alguna fundación que tengan algún grado de parentesco con un personero de gobierno, pero que no están en la toma de decisiones de la fundación. Exacto. Que podría ser en el caso de la hermana de Giorgio Jackson. O que sean fundaciones que no hayan recibido asignaciones directas. Claro. A ver, yo creo que aquí es muy importante, en primer lugar, a ver, respecto a lo que dice el Contralor. El Contralor habla de una falta de densidad normativa, bueno, esas expresiones, pero en el fondo, ¿qué es lo que dice? Que tenemos un Estado que no se ha puesto a la altura. O sea, la modernización del Estado significa, entre otras cosas, que sea mucho más diligente en el gasto de los recursos públicos. Y eso incluye, por ejemplo, que haya normativas respecto a las fundaciones, no para estrangularlas, sino para exigirles contabilidad, transparencia, seguimiento de los objetivos propuestos a la hora de ganarse una licitación, y que no haya asignaciones directas, que haya concursos. Es que ¿sabes lo que pasa, Aníbaldo? Que técnicamente eso está. Si el problema acá es la relación, es que hay una discrecionalidad, por eso, de la entrega de los recursos. Pero si yo miro, efectivamente hay un plan, y entregan el plan y dicen, mire, cada cuánto tienen que... Hay 2 cosas. Uno, que hay un espacio para la discrecionalidad de la asignación de los recursos. Ese es un tema. Que eso debiera reducirse. Sí. Y lo segundo, que hay que seguir la plata. Aquí no hay seguimiento a las tareas que se proponen o que se proponen para obtener esos recursos. Entonces, claro, como tú dices, vamos a hacer tal cosa. ¿Quién garantiza? ¿Quién persigue? ¿Quién escruta de que eso se haya realizado? Mira, se le queda, para el futuro, le quedan 5 meses al Contralor, se queda como una especie de anotación al margen, como diríamos en su libro, algo muy importante. ¿Por qué el Contralor no hizo o no levantó la voz si él vio que estaban haciendo un vendaval de tomas de razones sobre cambio a las glosas?
donde está el Contralor diciendo en el año 2022 todas las firmas que tenía que hacer. Está bien, legalmente le corresponde porque es una toma de razón que llega del gobierno, pero también, así como, insisto, con las otras administraciones, Bachelet, Piñera, solo basta ver en el Twitter de Contralorito lo que decía Contralorito sobre, que es obviamente el criterio que de la institución que él dirige, sobre la posición respecto a distintos temas. Hoy día lo vemos en una posición diametralmente distinta. Es raro. Y esto le parece raro no a uno. Le parece raro, si el Contralor nos está escuchando, a sus pares que también saben, tanto algunos de derecho administrativo como de derecho público. Ojo allí. Ahora, el que el Contralor General de la República utilice estos conceptos de los que hemos hablado, falta de densidad normativa, grietas financieras del Estado, excesiva discrecionalidad, que es esto de entregar dinero a dedo casi o sin mayor fiscalización, es muy fuerte. Es muy fuerte por varias razones. Uno, porque desde cuándo es así, siempre ha sido así, va a seguir siendo así. Dos, ¿por qué no se vio antes? ¿Por qué no lo advirtió? ¿Por qué no se advirtió antes? En fin, es muy, muy duro y muy, muy complicado además, porque esto refuerza lo que él decía en su otra declaración hacia la prensa, porque esto lo dijo en la exposición, no hay en el Parlamento, en el Congreso, en relación a que había como casi que bajar las expectativas en torno a lo que pueda suceder después de la investigación que se está haciendo del caso Fundaciones. Casi como que esto, en este verdadero bolsillo de payaso en donde puede caber todo, con la excesiva discrecionalidad, la falta de densidad normativa, las grietas financieras del Estado, todo lo que ha sucedido puede eventualmente caber. Y esto quedaría hasta acá. A menos que, y después se podrían hacer las modificaciones que él mismo propone, porque hace un resumen de las fallas que él ve y las eventuales soluciones que él ve también. Y eso, obviamente, también, y lo decíamos ayer, Néstor, genera esta sensación como que se está ya gestando una defensa corporativa, que ya hemos conocido, además, en ocasiones anteriores en materia política. Es problema del sistema, no es problema al final de lo... Exacto. Y es muy raro, mira, a propósito de Ahí esto habla del espíritu de la libertad que había y que se hizo para poder gestionar de forma más eficiente y rápida frente a emergencias o situaciones específicas, y por eso se deja esta libertad discrecional que es la de cual se está abusando. A propósito de lo que tú decías en relación a que se presentan igual los documentos, pero llega a ser burdo. Lo habíamos hablado con el asunto de las famosas fachadas, ¿no? Que es un ejemplo que sirve bastante. En relación a cuánto pintaba cada pintor, en relación a cuánto costaba cada metro cuadrado. O sea, es burdo, es ridículo y nos pone a todos como tontos y tontas porque nos ponen documentos que son ridículos. No, acá están los documentos, sí, pero son ridículos. Y sabes lo otro, hay una línea argumental que es bien compleja porque dice, bueno, aquí no hay ilegalidades, ¿no es cierto? Pero podrían haber reproches a la ética, dice. Bueno, uno se pregunta, cuando estas decisiones las toma el mundo político, ¿acaso el mundo político no está justamente para crear las condiciones para que la sociedad sea más ética? Digo yo, ¿no es cierto? ¿Para qué es la política, entre otras cosas? Entonces, nos encontramos por un lado, sin hablar de los discursos, digamos, electorales, que ¿no es cierto? Nosotros sí que vamos a ser distintos, que es lo que se le reprocha, digamos, a amplios sectores del Frente Amplio y a George Jackson en particular, ¿no es cierto? Pero al final dice, mira, en el fondo aquí lo que se está diciendo es que la ética no importa tanto. Que es el mismo argumento del ministro de Justicia, ¿no? El ministro de Justicia dice, mira, aquí yo me preocupo si aquí el timbre venía bien puesto en la hoja. Y lo que dice la dirección de presupuesto, claro, lo que va a decir seguramente entonces, Miguel Crispi pero resulta que en el caso del ministro de Justicia, el cargo de ministro de Justicia es un cargo político. No solamente un cargo técnico. No, de confianza. Entonces, y yo insisto, aquí ha habido como una especie de... Por un lado, se hicieron grandes gárgaras y grandes discursos para decir que ellos venían a reinstalar la ética en la política. Con una moral diferente. Y hoy día ahora ese argumento de no, pues aquí la ética no importa, lo que importa son si efectivamente cumplimos con la glosa 4 que decía que tenía que estar firmado con lápiz pasta azul y lo firmamos con pasta azul y no negro, así que... 07. Ya, listo. No vengan a reclamarnos porque el tema es eso. Entonces hay una especie como de ley de embudo, ¿no? En determinados momentos por el lado ancho del embudo y por otro por el lado estrecho. El gobierno de Gabriel Boric desempolvó el manual exacto de la UDI, en el caso Penta,
de la clase política en general, en el caso de SQM, el gobierno anterior en el caso Cabal, en los viajes del hijo del presidente en avión presidencial a China. O sea, es el manual perfecto. Todo lo que se cuestionó hace un par de años atrás es el manual, pero perfecto. Lo desempolvaron total y absolutamente el gobierno del presidente Boric. Ahora, copiar y pegar. Ahora, demos un paso, ¿no es cierto? Lo que dice el Contralor significa que aquí falta normativa, ¿no? Sin duda. Bueno, el Congreso debería empezar a preocuparse. Porque claro, están en la trifulca, pero nadie ha dicho, bueno, ya pongámonos las pilas a ver cómo regulamos esto para que efectivamente las fundaciones que son necesarias porque se requiere actividad particular o privada para algunas prestaciones que el Estado o no puede hacer tan diligentemente, o no decir, ya, ¿cómo se hace? Pero ahora, hasta el momento, no hay ninguna voz que quiera entrar a fiscalizar porque parece que la discrecionalidad de la que gozan les conviene, po. Eso, ¿no? Claro. Es súper conveniente. Es súper conveniente disponer de dinero público para financiar fundaciones que terminan siendo de tus militantes y con lo cual, y yo insisto, esa es la gran sospecha, explicitada además por el senador Insulza, de que buena parte de estas fundaciones fueron creadas no para el trabajo que dicen, sino para hacer trabajo político, generar bases militantes, generar copamiento territorial, o sea, en el fondo orientada a un fin electoral o político. Esa es la sospecha que hay. Trabajo de cuadros, más rápido, más fácil. Formación de cuadros. Claro, sí. y captación de militantes. Financiamiento directo. Pero con financiamiento público. Público, que es la gran sospecha que yo entiendo también tienen algunos de los que están investigando esto. Se ha vuelto muy importante, por ejemplo, las declaraciones de Íñigo Errejón cuando estuvo en Chile sobre cómo es el modelo, porque se busca establecer un mecanismo, tal como pasó con Odebrecht, con estos casos brasileños donde se llamó el mecanismo, que es la forma o el modelo en que esto se fue replicando. Oye, solo para finalizar, respecto a algo que estábamos investigando, y CIPER lo revela hoy, que tiene que ver con que la Fiscalía, y esto es muy importante porque va a golpear fuertemente nuevamente al Palacio de la Moneda, el Ministerio Público abrió una investigación hace unos meses por tráfico de influencias. ¿Dónde? Esto es muy grave. En el Ministerio de Energía. ¿Por qué? Porque se indaga que en una investigación que se inició, dice CIPER, por una denuncia anónima que apuntó a contratos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro de Energía, Claudio Huepe, y representantes, escuche bien, de las generadoras de electricidad durante la tramitación del proyecto de ley que el año 2022 estabilizó las cuentas de la luz. Un lobista de la empresa Engie es exfuncionario de la Subsecretaría de Energía, donde fue compañera de trabajo con la principal asesora de Claudio Huepe en la tramitación de ese proyecto. El gremio que agrupa a esas empresas, las generadoras de Chile, reconoció a CIPER que pudieron existir conversaciones vía mensajería instantánea con funcionarios para comentar correcciones puntuales en términos técnicos. Pero esta es una investigación que está abierta, que ha dado sus primeros pasos ya. Y abre un flanco. Y abre un flanco enorme. No sabemos, y la Moneda tendrá que decir hoy, si Claudio Huepe fue removido de su cargo de ministro de Energía en septiembre pasado por este caso, o básicamente esto no había sido informado al Palacio de la Moneda. Hay que una duda todavía en el aire respecto a que puede ser el otro gran escándalo de corrupción. Gracias, Néstor. Gracias, bien. Igual tú hasta